estudiantes de la institución educativa privada Ingenieros Uni de la ciudad de Huaral. Tengan ustedes muy buenos días de parte del profesor David Guamán Manrique. En esta oportunidad, mis queridos estudiantes, vamos a reiterar la bienvenida a la asignatura de Historia Universal. Estamos ya en la 14ª sesión de aprendizaje, mis queridos estudiantes, y quien les habla constantemente está elaborando estas clases para que de manera virtual trabajemos, por ejemplo, hoy día las páginas del 62 al 67 del libro. Y de igual manera, en el libro, muchachos, tenemos también, como es la 14ª sesión de aprendizaje, estudiantes, de igual manera también en el libro estamos en el capítulo 14, ¿ya? Es decir, en el segundo grado de secundaria estamos avanzando a la par, vamos a escribir acá, ¿ya? A la par con ello estamos ya en el capítulo 14, muchachos. Por tanto, acá le escribimos, ¿ya? Para no olvidarnos. De igual manera, capítulo 14 del libro. Por eso, muchachos, estando ya en el capítulo 14 del libro, vamos a tratar sobre el arte románico y gótico. Este tema, muchachos, de Historia Universal se refiere a las grandes construcciones artísticas que han ejecutado en Europa algunos países. En especial, por ejemplo, viene el arte románico, proviene del corazón de Italia, que es Roma, y el arte gótico, que se va a trasladar en otro foco principal llamado Francia. Ambos hechos artísticos que deslumbraron Europa y deslumbran hasta la actualidad, muchachos, han tenido su época de esplendor y de brillo. Y este arte, muchachos, se ha irradiado por todo el mundo. Por esa razón es importante saber las cualidades del arte romano y las cualidades del arte gótico. Y es lo que a continuación vamos a ir conociendo algo sobre ambas artes, el arte románico y el arte gótico. Vamos a comenzar estudiando sobre el arte románico, muchachos. ¿Qué es el arte románico? Es un estilo artístico que se desarrolló en gran parte de Europa durante los siglos XI y XIII. Este estilo artístico es el más representativo del mundo feudal, o sea, prácticamente de la Edad Media, ¿no? De la Alta Edad Media. Dentro del arte románico, la arquitectura ocupó un lugar fundamental. Las demás artes, como la escultura o la pintura, se utilizaron esencialmente para decorar o complementar los edificios arquitectónicos. En otras palabras, el arte románico se ha desarrollado en la Alta Edad Media. Hay que recordar que la Edad Media comienza aproximadamente en el siglo V, ¿no? Siglo V, VI, VII, VIII, IX, X, XI. Hasta el siglo XI aproximadamente se da la Alta Edad Media. 12, 13, ya estamos ingresando a la Baja Edad Media. Entonces, este arte se ha desarrollado entre la Alta Edad Media, ingresando a la Baja Edad Media. En este sentido, estudiantes, como dice acá, el arte románico
principalmente se ha desarrollado con la arquitectura. Pero al mismo tiempo, a la arquitectura lo acompaña tanto la escultura como la pintura. Es decir, la escultura y la pintura van a ser usadas dentro de la arquitectura como artes complementarios. ¿Para qué? Para decorar y completar los edificios que la arquitectura había logrado confeccionar. Veamos entonces, muchachos, qué es lo que, por ejemplo, en este caso acá yo tengo una arquitectura, o sea, la arquitectura es la construcción de templos, palacios, castillos. En aquel entonces la mayoría eran iglesias, ¿no? O catedrales, una catedral. Si ustedes se fijan en esta catedral, muchachos, voy a ir explicando ligeramente lo que es el arte románico. El arte románico en arquitectura se ha encargado de hacer edificios o templos o iglesias con una base amplia y paredes gruesas. Si ustedes se fijan acá, son paredes gruesas y bases amplias, pequeñas ventanitas, pequeñas ventanas y bases amplias. Y por esa razón estas obras se van a llamar obras horizontales. Más que nada se dedican a tener una buena base ancha y no de gran altura. O sea, acá no se preocupa el arte románico de la altura, sino más bien de la fortaleza que debe tener este edificio. Por eso se llama el arte horizontal. ¿Y cuál era el objetivo de este arte? Entonces, los constructores de aquel entonces, o los arquitectos de aquel entonces, tenían en mente decir, vamos a construir templos o edificios que resistan a los movimientos telúricos y a las inclemencias del templo y que se mantengan en pie hasta la llegada hasta la segunda llegada del Señor Jesús. Entonces, por esa razón ellos hicieron templos, catedrales o iglesias o monasterios o castillos de gran fortaleza, en forma horizontal, de paredes gruesas, ¿no? De tal manera que resistan hasta la segunda venida de Jesús. Era la mentalidad de los arquitectos de aquel entonces. A ver, vamos a observar la arquitectura románica. En la arquitectura románica se distinguen tres edificios importantes: iglesias, monasterios y castillos. Eran muy fuertes y horizontales, eso les digo, ¿no? Con la intención de que permanezcan hasta la segunda venida de Jesús. Y no se sabe cuándo será. Y estos castillos, estas iglesias y estos monasterios siguen en pie, ¿no? Entonces, ellos destacaron haciendo iglesias, ¿no? Las iglesias románicas solían situarse en el medio rural, porque allí eran donde vivían la mayoría de la población. Eran edificios sencillos, la mayoría de las veces de aspecto macizo, porque tenían gruesos muros y pocas ventanas. El resultado de esto es que el interior de las iglesias era oscuro, lo que creaba un ambiente de inquietud y temor entre los fieles que acudían a las ceremonias religiosas, la mayor parte de las veces humildes campesinos. Y aquí está, ¿no? Una iglesia, bueno, reducida la fotografía, pequeñas ventanas, no de gran altura, muros muy gruesos, ¿no? Muros gruesos, y como eran pequeñas ventanitas, la luz solar no ingresaba mucho, lo que en su interior le daba un ambiente tétrico, ¿no? Ahora, parte interna de una iglesia románica. Aquí vemos, por ejemplo, si se fijan, muchachos, siempre todas las iglesias románicas de estilo románico tienen una base en el suelo, una base de cruz, ¿ve? Acá hay unos alerones que sobresalen dando la figura de una cruz. Ese es el arte románico, ¿no? Y acá lo vemos mejor. Acá está, la base tiene de una cruz.
Es decir, todas las iglesias han sido representadas en forma de una cruz, donde sobresalen la girola, los absidiolos y los transepto, ¿ya? Transepto, girola y absidiolos. Nave central, cruceros, nave lateral, torre, etc. Vamos a ver, por ejemplo, qué significa girola. Acá está la girola, nos vamos a indicar girola. Acá dice girola, muchachos. ¿Ya? ¿Qué cosa es la girola? Espacio donde se guardaban las principales, ¿qué cosa? Principales reliquias. Esta girola, muchachos, muchas veces eran visitados por los fieles para llegar ahí y venerar a estas reliquias, ¿no? Un espacio donde se veneraba las reliquias guardadas. Ahora, ¿qué cosa era o qué es el absidiolo? El absidiolo que acá observamos, muchachos, ¿no? El absidiolo son capillas secundarias en las cabeceras de las iglesias. No sé, por ejemplo, acá tenemos todo este espacio de aquí, todo este espacio es donde se guarda, o sea, girola, o sea, tú giras y das la vuelta por acá, en este espacio se guardan las reliquias. Y en cada una de estas, este es un absidiolo, ¿ve? Absidiolo, absidiolo, absidiolo y absidiolo. ¿Y qué son los absidiolos? Capillas secundarias en la cabecera de la iglesia. Ahora, los transepto, ¿qué son los transepto? Los transepto, muchachos, son los brazos sobresalientes laterales que forman una cruz. Es decir, si todo fuera recto, así nomás sería recto esto de acá, así, recto para acá y recto para acá, no existiría esto de acá con X que hago, estoy marcándolo con X. No habría, entonces no tendría una forma de cruz este espacio. Pero estos aleros que sobresalen a la figura del inicial de la construcción y le dan otro matiz llamado cruz, entonces eso se llaman los transeptos, ¿ya? Los transeptos. ¿Se entendió? Girola, el espacio donde se guardan las reliquias. Absidiolo, capillas secundarias en las cabeceras de la iglesia. Y los transepto, brazos sobresalientes laterales que forman una cruz. Entonces, estas con X son los transeptos, muchachos, ¿ya? Y lo demás que sí se entiende, la torre, nave lateral, cruceros, etc. Es lo que sobresale en la parte interna de una iglesia románica, muchachos. Ahora, principales iglesias románicas. La iglesia abacial de Saint-Foy, en Francia. La iglesia abacial de Saint-Foy, en Francia, una de las más rotundas joyas del románico en Francia. La iglesia románica de Saint-Foy se empezó a construir a mediados del siglo XVI, aunque no se terminó hasta del siglo XI, del siglo XI, y no se terminó, o sea, solamente no se terminó hasta el siglo XII, es decir, casi 100 años, ¿no? De a poco se ha ido construyendo esta hermosura de arquitectura, muchachos, ¿ve? Esto es una iglesia, la iglesia abacial de Saint-Foy en Francia, ¿ya? Otra de las iglesias, muchachos, que puede haber, que existe actualmente, es la Catedral de San Trófimo de Arles. Esta iglesia también es iglesia francesa, ¿no? Esta iglesia románica del siglo XII, que forma parte del patrimonio de la humanidad, es célebre por su extraordinario tímpano de su portalada principal, donde destaca la fuerza escultórica de la representación del juicio final, y por el bellísimo claustro, que cuenta con dos de sus galerías en estilo románico y con preciosos capiteles esculpidos. Esta es la Catedral de San Trófimo de Arles en Francia, muchachos. Muros gruesos, ¿no? Muy sofisticados, muy fuertes. Entonces, es la característica, y no es elevada, su estructura no es vertical, es horizontal. O sea, más se preocupan en la base ancha que en la altura, ¿ya? Otra de las obras maestras, la Catedral de Lisboa. La Catedral de Lisboa es fruto de la mezcla arquitectónica
es este uno de los ejemplos más notables del románico portugués. Se trata de una catedral construida a partir de mediados del siglo XII, por lo que está diseñada ya con un estilo más evolucionado que permitía la realización de edificios imponentes. Y vemos la fachada principal de la catedral de Lisboa, muchachos. Otro, la catedral de Módena, iniciada a finales del siglo XI sobre el sepulcro de San Geminiano, sobre el sepulcro de San Geminiano, patrón de la ciudad. Es uno de los ejemplos más notables entre las iglesias románicas italianas. Ahora esto ya está en Italia, ¿no? Es italiana y forma parte del patrimonio de la humanidad. Esta es la hermosa iglesia de Módena. Módena, es correcto. Módena en Italia, muchachos. Otra de las construcciones, el campanario de la Catedral de Pisa. Hay muchas más ya, pero aquí estoy poniendo las de mayor trascendencia. El campanario de la Catedral de Pisa. ¿Quién no conoce la figura de Pisa, por lo menos aunque sea por fotografía, ¿no? Aunque la catedral es también un bellísimo ejemplo del románico, por una vez es el campanario quien se lleva la fama. Y no solo por su hermosura, sino que no es poca, sino por su famosa inclinación. La Torre de Pisa es un templo ya más tardío, ¿no? Pues fue iniciada en 1173 y sus 8 niveles la elevan hasta los 55 metros de altura. Esta es la Torre de Pisa, ¿no? Está inclinada, aquí se nota más la inclinación. Esta es la Torre de Pisa de un conjunto de catedrales, que compone una catedral en Italia, ¿ya? Entonces esto es de estilo románico. Probablemente uno de los poquitos edificios que se fueron de gran altura, porque la gran mayoría no se preocupó en construirse ganando altura, sino más bien ganando ancha base. Bien, muchachos, ahora vamos a ver los monasterios, ¿Qué fueron los monasterios? Eran los edificios donde vivían las comunidades de monjes. ¿Y quiénes más? Y monjas. Algunos los llamaron, por ejemplo, conventos, ¿no? Los conventos, monasterios o también llamados conventos. Eran algunos de ellos verdaderos centros económicos y culturales, pues poseían extensas propiedades con muchas tierras de cultivo y campesinos a su cargo, además de poseer bibliotecas, o sea, leían mucho acá, ¿no? Bibliotecas y escritos, donde los monjes escribían los manuscritos. Aquí vamos a ver un ejemplo de un hermoso monasterio, ¿verdad? Amplio, ¿no? Enorme, hermoso monasterio. En realidad estos monasterios eran lugares de enclaustramiento, ¿no? El clero regular, los abades, los monjes, las monjas, ahí se encerraban para dedicarse al estudio de la palabra de Dios. Pero muchas veces también ellos se dedicaban a la oración, pero cuando era necesario el apoyo a la comunidad, salían a trabajar. Compartían el trabajo físico con la lectura, la escritura y la oración a Dios. Otro arte románico, muchachos, son los castillos, ¿no? Acá los castillos, vemos, los castillos eran las viviendas de los señores feudales y fortalezas defensivas. Ahí vivían los señores feudales. ¿Y quién iba a entrar a los castillos? Nadie. Muy difícil de ingresar a los castillos. Es más, aquí por esa partecita donde señala la línea roja, por aquí había un espacio de separación entre el castillo y el terreno. Había un círculo de agua. Círculo de agua que solamente era pasado por un puente para dar acceso al ingreso de los castillos. Esto también pertenece al arte románico, muchachos. Ahora, la escultura románica, la peregrinación en honor a Santiago, que se desarrolló en el siglo XVIII y que se denominó Camino de Santiago, con la final en la Catedral Románica de Santiago de Compostela
favoreció la producción de escultura. Bajo la organización conocida como el Orden de Cluny, ¿ya? El Orden de Cluny, se desarrollaron en los lugares de paso, o sea, camino a Santiago de Compostela, en España, ¿no? Se desarrollaron en los lugares de paso obras arquitectónicas y esculturas para dar la bienvenida y alojamiento a los peregrinos. De esta manera se exalta el fervor religioso. Es decir, en el trayecto a Santiago de Compostela, muchachos, se han ido elaborando algunas esculturas, ¿no? Esas esculturas eran como una especie de bienvenida a todos los peregrinos que acudían a Santiago de Compostela. Entonces, por esa razón, empezaron a fabricar la escultura románica para identificar la ruta hacia Santiago de Compostela. Ya mostrando las esculturas, pequeñas esculturas que daban bienvenida al lugar principal llamado Santiago de Compostela. El empleo de esculturas para representar lo divino aumentó notablemente en el norte de Europa, sobre todo para decorar los interiores de las estructuras arquitectónicas. Estas imágenes se llevan a cabo sobre todo en madera policromada y en algunos casos se recubren con metales como el bronce o la plata. O sea, se ha trabajado la escultura primero en madera policromada y luego una que otra con bronce y plata. Otras esculturas se esculpían para decorar las fachadas de los edificios, siendo en los dos casos un importante vehículo propagandístico. O sea, es decir, la escultura se ha utilizado para hacer propaganda, ¿no? Como acá decimos, acá en la primera lectura, las esculturas fueron poniéndose a través de los caminos que conducían a Santiago de Compostela. O sea, decían, miren, están yendo por el camino correcto. O sea, una propaganda, un aviso, ¿no? Miren que siguen con el camino correcto. Mostraban a todos los santos que ellos podían esculpir y los conducía a Santiago de Compostela. Era entonces, la escultura románica era propagandístico. Ya hacía propaganda a las acciones que ellos querían realizar. Además decoraban también, ¿no? Decoraban la arquitectura románica. La pintura románica, muchachos, pintura románica es la denominación historiográfica de las manifestaciones pictóricas del periodo, considerado convencionalmente como románico, en Europa occidental. La cristiandad latina, de forma restrictiva, se limita a los siglos XI y XII, aunque puede extenderse a los periodos denominados convencionalmente como prerrománicos. Es decir, la pintura románica, muchachos, va a tener su influencia o su enseñanza todavía antes de la escultura, perdón, antes del estilo románico. O sea, hubo un estilo prerrománico, eso es, la pintura ha traído entonces, desde los estilos prerrománicos, ellos ya han empezado a utilizar la pintura, ¿no? Eso viene, o sea, ¿desde dónde viene? Desde los siglos 5 al 10, es la pintura prerrománica. Y ellos siguieron utilizando el estilo prerrománico y después el tardo románico del siglo XIII, coexistiendo con el denominado convencionalmente como gótico. O sea, va a aparecer un nuevo estilo. Después del siglo XIII aparece el estilo gótico que va a convivir. La pintura románica, muchachos, va a venir arrastrando el estilo prerrománico, o sea, antes de lo románico, y el tardo románico, cuando ya el arte gótico ya existía. Y muchas veces el arte gótico, muchachos, reemplazó al arte románico. Y en esa circunstancia la pintura románica coexistió con el arte gótico. Ahora, características de la pintura románica. Empleada para resaltar los mensajes religiosos de las iglesias y abadías. ¿Qué es una abadía? Un monasterio, muchachos, ¿ya? Un monasterio.
con una representación antinaturalista de la realidad. Las pinturas narran de manera simple la palabra sagrada. O sea, eran religiosos, ¿no? Pinturas religiosas. Las figuras son generalmente bidimensionales y se presentan de manera frontal, de modo que no hay profundidad. Emplea colores vivos e intensos para representar de una manera muy expresiva las figuras y personajes. Emplea distribución espacial jerárquica para distinguir los personajes de mayor importancia. Es decir, en su pintura hay personajes de mayor importancia que sobresalen y personajes de menor importancia que lo ponen en segundo plano, ¿ya? Composiciones simétricas y ausencia de perspectiva. O sea, no hay la perspectiva, ¿no? O sea, la perspectiva es parte de un puntito y abres los dibujos hacia la parte más amplia, ¿no? No utilizaron la perspectiva. Poca importancia de la luz y el modelado. Fondo liso, toda la atención se centra en la figura. Características de la pintura románica, muchachos. Ahora vamos a ingresar al arte gótico. El arte gótico es la denominación historiográfica del estilo artístico que se desarrolló en Europa occidental durante la Edad Media tardía. Desde mediados del siglo XII hasta la implantación del Renacimiento, siglo XV para Italia, y bien entrado el siglo XVI en los lugares donde el gótico pervivió más tiempo. ¿Ya? Entonces entramos en la Edad Media tardía, o lo que algunos le van a llamar en este caso los comienzos de la Baja Edad Media. ¿Ya? Entonces convivió desde los siglos XII, ¿no? Desde mediados del siglo XII hasta entrando el siglo XVI. Aunque este arte, o sea, es decir, el arte gótico se ha ido produciendo, ya produciendo entre esos siglos. Y lo que ya se ha construido hasta hoy en día, existe el arte gótico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ahora fíjense las iglesias del arte gótico. Esta iglesia del arte gótico, muchachos, ya va a tener, ¿qué cosa? Figuras más, las paredes más delgadas. Y se van a preocupar más de darle una elevación vertical a su construcción. El arte románico utilizó una arquitectura de sentido horizontal. Más se han preocupado por la ancha base de sus estructuras y el grosor de sus paredes antes de la elevación. En cambio, en el arte gótico se preocuparon más en paredes más delgadas y la elevación de sus construcciones, o sea, que se eleven en forma vertical lo más alto posible. ¿Cuál era la intención del arte gótico en darle la horizontalidad de sus construcciones? Ellos pensaban de que al elevar más sus construcciones, ellos podían estar más cerca de Dios. A mayor altura, estar más cerca de Dios. Entonces, los que llegaban a la última planta de estas construcciones, se sentían más cerca de Dios y elevaban sus oraciones. Era la forma de pensar de los arquitectos del arte gótico, ¿ya? Ahora, se trata de un amplio periodo artístico que surge en el norte de Francia. Entonces el arte gótico va a surgir en Francia y se expande por todo Occidente. Según los países y las regiones se desarrolla en momentos cronológicos diversos, ofreciendo en su amplio desarrollo diferenciaciones profundas. Más puro en Francia, siendo bien distinto el de París y el de Provenza. Más horizontal y cercano a la tradición clásica en Italia. Es decir, en Italia un poquito que se va a pegar al arte románico, un poquito. Aunque al norte se acoge uno de los ejemplos más paradigmáticos, como la Catedral de Milán. Es decir, la Catedral de Milán se aleja un poco de la tradición románica y va a mantener un estilo propio gótico, con peculiaridades locales en Flandes, en Alemania, en Inglaterra y en España.
Hay que recordar, muchachos, que Flandes abarca los territorios de Bélgica y de Holanda, ¿ya? De Bélgica y de Holanda. Es decir, el arte gótico se ha irradiado por toda Europa, muchachos. Esta es la catedral de Milán. Si se fijan, miren, paredes más delgadas, más decoradas, o sea, tiene mayor decoración. Y miren las torres cómo se elevan ¿hacia dónde? Hacia la parte alta. Es decir, tiene una forma horizontal. ¿Y cuál es el objetivo de la forma horizontal? Estar más cerca de Dios. ¿Ya? Ahora, el gótico coincide con el resurgimiento de las ciudades, es decir, las grandes ciudades que van a aparecer en Europa, muchachos, junto con ellas se ha edificado el arte gótico, la arquitectura gótica, donde se desarrollaron, dice, la burguesía y las universidades. Junto con las universidades también se hicieron las construcciones góticas y con la aparición de nuevas órdenes religiosas, o sea, aparecen, por ejemplo, las órdenes monásticas como los cistercienses, los mendicantes como los franciscanos y dominicos. Junto con ellos, el arte gótico apareció. Ahora, la arquitectura gótica, como dije, muchachos, es un estilo europeo de arquitectura que valora la altura, ¿ya? Valora la altura y muestra una estética compleja y delicada, es decir, la presentación es más compleja, o sea, hay más trabajitos que han hecho y al mismo tiempo muy delicados. Aunque sus raíces son francesas, el enfoque gótico se puede encontrar en iglesias, catedrales y otros edificios similares en toda Europa y el resto del mundo. Se construyeron en forma vertical, ¿ves? Se construyeron en forma vertical para que con la altura se esté más cerca a Dios. Ahora, la arquitectura gótica adoptó y adaptó. O sea, adoptar es hacer lo suyo. Y además, al hacer lo suyo, lo adaptó, lo cambió, lo modificó. Modificó elementos románicos. Es decir, ellos sobre la base de los elementos románicos elaboraron su arquitectura gótica. Para producir nuevos estilos, un nuevo estilo de ¿qué? De construcciones, que presentaban arcos. Primero, antes se presentaban arcos exagerados. Presentaba antes el románico arcos exagerados, bóvedas más grandes, ¿no? Entonces, en este caso, muchachos, dice la arquitectura gótica adoptó y adaptó estos elementos románicos para producir un nuevo estilo de construcción. Ya presentaba arcos exagerados, bóvedas más grandes y ventanas más amplias. Sin embargo, además de reinterpretar estas características, la arquitectura gótica también abandonó una de las características de la arquitectura románica, las paredes gruesas. Es decir, ya no hacen paredes gruesas ahora. El arte gótico van a ser paredes más delgadas, para construir edificios más altos y delicados con paredes más delgadas. Los arquitectos góticos emplearon contrafuertes, voladores para apoyarse. Estas estructuras de piedra permitieron a los arquitectos crear catedrales e iglesias monumentales que evocaban una sensación etérea y permitían acercarse al cielo. Vamos a acercarnos al cielo para estar más cerca de Dios. Entonces, en resumen, la arquitectura gótica son de paredes más delgadas y le dan el sentido vertical de sus construcciones. Más les interesa la elevación de sus construcciones para estar más cerca al cielo y más cerca a Dios. Arquitectura gótica. Aquí está, vemos la arquitectura gótica, miren, se eleva, ¿no? O sea, son de paredes más delgadas y se elevan como una especie de rascacielos, ¿no? Se elevan y ganan altura. Pintura gótica.
Comenzamos con las características generales de la pintura gótica, hablando primero de los lugares de aplicación de dicha pintura. ¿Dónde se aplicaron? Al sustituir en el gótico los muros por los grandes ventanales, ya, o sea, es decir, ahora la arquitectura gótica van a tener ventanas más grandes. En esas ventanas de vidrio, muchachos, allí la mayoría de la pintura gótica se realizó en esos vidrios. Acá dice, no, acá al sustituir en el gótico los muros por los grandes ventanales de vidrio, ya, estos grandes ventanales de vidrio, se va a reducir la pintura mural, o sea, ya no se hacen los muros, ya la pintura. ¿Se van a hacer dónde? Se van a hacer en los vidrios, ¿ve? En las vidrieras. Es decir, en las ventanas donde hay vidrios, pintura sobre vidrio. Pintura sobre vidrio. Las miniaturas y la pintura sobre tabla, pero más eran las pinturas sobre vidrio en lo que expresaba la pintura gótica. Por ejemplo, acá hay una pintura vidrial o hecho en vidrio, ¿ve? También reflejaban, ¿qué cosa? Las pinturas reflejaban un respeto a los santos, ¿ya? Y a la cuestión religiosa. Acá vemos los temas más frecuentes van a ser religiosos, ¿ve? Temas religiosos, inspirados en la vida de ¿quién? En la vida de Jesús y de la Virgen María, así como la de los santos, entre los que destacan los santos titulares y los apóstoles. Entonces, muchachos, este es el tema central de la pintura del arte gótico. Aquí vemos, ¿ve? Por ejemplo, la Virgen María, y aquí está probablemente San José, proponiéndole una corona a la Virgen María, y acá el niño Jesús. Acá tenemos a dos vírgenes, ¿no? Pero está pintado en vidrio, sobre vidrio, ya, principalmente sobre vidrio, muchachos, ya. Ahora, trabajo, muy bien, muchachos, trabajo de extensión. Ahora, a ver, lo que podemos rescatar aquí. El arte románico se desarrolló entre los siglos XI y XIII. El arte gótico a mediados del siglo XII hasta el siglo XVI. O sea, las construcciones se hicieron en esa época. El arte románico se ha dedicado en la fortaleza de sus construcciones. No les interesaba a ellos la belleza, o sea, la parte estética casi muy poco figuró en el arte románico. Más interesó la fortaleza de sus construcciones. Sobresalen iglesias, monasterios y castillos. Se hicieron en sentido horizontal, paredes gruesas, pequeñas ventanas. En cambio, y siempre han tenido la base, la forma de la base en la tierra, la base de una cruz, ¿ya? La base de una cruz, con sus alerones. En cambio, el arte gótico, muchachos, la arquitectura gótica, han realizado construcciones. ¿Qué tipo de construcciones, muchachos? Construcciones del tipo horizontal, como vemos acá, ¿no? Horizontal, con paredes delgadas y ventanas más grandes que reemplazaron a los muros de los románicos. Este arte gótico, con paredes más delgadas, pero más labradas, más trabajadas, haciéndolas más complejas y más llamativas, fueron la expresión de los góticos que apareció en Francia y se irradió por toda Europa y en algunas partes del mundo externo a Europa. Esas son las principales características. Ahora, la pintura románica se hicieron sobre muros, también pintaron santos, pero sobre muros. En cambio, la pintura gótica sobre vidrios, principalmente sobre los vidrios, ¿ya? Hay que recordar eso, muchachos. Entonces, viendo todo esto, muchachitos, ahora hay que hacer el trabajo de extensión siguiente. Al término de observar el video, deben transcribir al cuaderno los mapas conceptuales que estén en Word. Ya desarrollado, le toman foto y lo envían a mi WhatsApp personal el próximo lunes 13 de julio de 9 a 9:30 de la mañana. Tienen una semanita para
copiar este trabajito. Y hoy mismo se desarrollan las prácticas del libro de las páginas 65 y 66 más 67. Antes de que acaben las clases le toman foto y lo envían al mismo WhatsApp, ya desarrollado. Muchachitos, gracias por la atención prestada. Quédate en casa. Todavía no hagas desarreglos porque el mal todavía de la pandemia del coronavirus sigue en medio de la sociedad irresponsable. Pero una sociedad responsable evita que se contagien de este mal endémico. Muchachos, será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo fraterno para todos ustedes.